Un saludo, gracias por acompañarnos, gracias por esta oportunidad, digo acompañarnos toda la sintonía a esta hora, todos los que nos escuchan, y un abrazo para ti. Bueno, una primera inquietud, Vicky. ¿Por qué le dio por abandonar los medios de comunicación en donde usted pues, ha destacado toda su vida y meterse en este mundo de la política que a veces es, perdóneme la palabra, podrido? Edgar, tenés toda la razón, claro que es podrido. Sí, claro, hay gente buena, hay gente muy buena que hace la tarea, que es decente, que es correcta, pero pues el sistema político como tal está podrido, manchado. Esa es una realidad y hay que cambiarlo. Pero yo me metí acá pensando en que a Colombia hay que tratarla, en que necesitamos de manera urgente cambiar, o mejor dicho, darle otro rumbo a Colombia, tener otro rumbo en nuestro país. Y empecé a ver que en realidad podíamos perder al país, que en realidad lo que viene, si no nos ponemos las pilas, es tan oscuro, se nos hunde el país, perdemos la democracia, la libertad, las instituciones, el orden. Pues dije, a mí me ha dado todo Colombia, así que yo ahora le voy a dar todo a Colombia y estoy en las calles dando de la mano de los ciudadanos. Es decir que la coyuntura política, Petro, ¿la llevó a esto? Yo diría que más que la coyuntura política, Petro, para no darle un nombre, es la gran amenaza que hay hoy sobre nuestro país. Es una amenaza, yo creo que venimos en un plan de destrucción, se apoderaron de la salud, la destrozaron, de las pensiones, no sabemos qué va a pasar en la Corte Constitucional, debilitaron la economía, debilitaron la seguridad y dañaron, tienen en la mira todo el sistema minero energético. Entonces aquí hay un plan para destruir a Colombia. Y lo que hicieron en la Alpujarra nos demuestra es el talante de este gobierno. Y están unidos, porque en la tarima estaban gobierno, bandidos y un precandidato. Están unidos, son una amenaza para Colombia y son muy peligrosos. Así que nos vamos a unir cada vez más, millones de valientes, de ciudadanos valientes, para rescatar a Colombia y hacerlo unidos. ¿Hay algún instante, algún momento, yo sé que esos son procesos, pero no sé, ¿hay algún momento en el que usted hizo clic y dijo, me meto en este tema, voy a ser candidata presidencial? ¿Hubo algo que detonó eso? Pues toda la corrupción que en la redacción de Semana denunciamos, es que era progresivo. Empezamos con los Petrovideos antes de la segunda vuelta, luego Day Vázquez, Nicolás Petro, que hoy está en juicio, la confesión de Nicolás, que fue tan estremecedora, ¿no? Que la querían echar a la basura, pero el país, gracias al trabajo de la redacción de Semana, el país conoció esas verdades que, bueno, van a gozar de impunidad seguramente, pero todos sabemos cómo llegó Petro al poder, en la boca de su hijo, en la boca del hoy ministro del Interior, porque acuérdese que nosotros también publicamos los audios de Benedetti, denunciamos todo lo de la niñera de Laura Sarabia. Entonces, en ese momento pensé, bueno, vamos a seguir haciendo denuncias en un país con una impunidad que va del 85 al 97% dependiendo del delito, donde hay tanto amiguismo, donde hay tanta impunidad. Mira el caso de Odebrecht. Por un lado nosotros denunciamos a Oscar Iván Zuluaga y pues ahí está acusado, pero por el otro lado todas las denuncias que hicimos sobre la campaña de Juan Manuel Santos y él ha gozado de impunidad. Entonces ahí pensé, ¿vamos a seguir así o vamos a transformar a Colombia? Y entonces tomé la decisión y estoy hablando en las calles por transformar a Colombia, por otro rumbo. Usted dice, está en las calles del país. Se me ocurre entonces la siguiente inquietud, la siguiente pregunta. Luego del atentado a Miguel Uribe, ¿ha cambiado la campaña, su campaña, la logística de la misma? ¿Usted se siente amenazada, se siente segura? No, pues es evidente que después del ataque a Miguel, que por cierto hoy sigue luchando por su vida,
y le digo de todo corazón, ojalá pueda continuar esta lucha por rescatar a Colombia, levantarse de esa cama. Hoy, claro que muchas cosas cambiaron. Cambió el mandato ciudadano, por ejemplo. El mandato ciudadano hoy es de unión. Hay que unirnos, nos tenemos que unir muchos millones para poder salvar a Colombia, rescatar a Colombia. El tema de la seguridad, pues sí, yo he tenido informaciones muy graves, amenazas muy graves, y hemos tomado las precauciones al lado de la policía. Yo confío en la policía, tengo que confiar, así no confía en este gobierno. Y pues bueno, al principio fue más lento, más difícil, pero ya volvimos a las calles, estamos recogiendo nuestras firmas del movimiento Valientes, hemos ido ya a varias ciudades, vamos a seguir haciendo nuestros viajes, nuestras agendas y trabajando por Colombia. No podemos parar ni echarnos para atrás. Sí. ¿Cómo va la campaña? O sea, ¿cómo siente usted que va su campaña? ¿Está desinflada? ¿Está creciendo? ¿Está estancada? Pero ¿cómo va a estar desinflada si estamos punteando? Si estamos entre los 3 punteros, ¿cómo va a estar desinflada? Mira, solo cuando uno está en esta tarea, lo que pasa es que muchos quisieran que me desinflara, pero ese gustico sí no se los voy a dar. La verdad es que llevo 8 meses entre los 3 punteros en las encuestas, en empate técnico. Si no estoy en primero, estoy en segundo, y si no en tercer lugar, en empate técnico con el primero y el segundo. Eso es una berraquera. Entonces es un compromiso muy grande. Claro que tenemos que crecer. Esta es otra etapa de la campaña, pero que no sueñen con los que quieren que nos desinflemos. Sí. Porque aquí lo que hay es ciudadanos valientes y somos millones y somos mayoría y vamos a ganar las elecciones en primera vuelta. ¿Ah, en primera vuelta? Sí. ¿Te parece extraño? No, pues me parece, no sé, un poquito complicado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, difícil, usted sabe, mitad más uno, siempre es complicadito. Sí, pero así sea, no es que sea fácil, no es imposible, no es posible. El plan de destrucción al que tiene sometida Colombia ha concientizado a millones de ciudadanos, y yo sé que juntos vamos a llegar ese 31 de mayo a dar un golpe democrático para rescatar a Colombia, para que el 7 de agosto del 26 podamos dar otro rumbo a nuestro país, un nuevo rumbo a nuestro país. Vicky, ¿qué se necesita para ganar estas elecciones? Porque uno ve a la derecha y centro derecha dando muchos tumbos. Bueno, lo mismo está pasando por el lado de la izquierda, pero ¿qué se requiere para ganar las elecciones? Pero no sé a qué te refieres dando tumbos. Yo he hecho mi campaña o mi precampaña de una manera firme, seria, determinada. No he dado ningún tumbo. He hecho lo que toca hacer, he dicho lo que tengo que decir. Aquí hay que entender que el mandato ciudadano es una lucha frontal contra la corrupción, un país seguro, una economía floreciente, la atención de la pobreza de manera seria, empática y solidaria, y el salto tecnológico que está pendiente en Colombia. Y yo estoy trabajando sobre esos pilares, teniendo en cuenta que dentro de esos pilares tenemos que recuperar el sistema de salud, que nos lo destrozaron, que tenía problemas, que había que corregir, que tenía corrupción, que había que enfrentar, pero destruyeron el sistema. Hoy hay filas de personas reclamando sus medicamentos sin atención, las quejas se multiplicaron por todo el país, desde Bogotá hasta La Guajira, hasta Amazonas, el eje cafetero, la costa Caribe, toda la costa pacífica. Vamos a recuperar el sistema, pero hay que dar una lucha frontal contra la corrupción para poder lograr todo lo que nos soñamos. Esta es una pregunta para una respuesta de una hora, pero me disculpa. ¿Cómo hacer precisamente para recuperar el país? Los detractores de este gobierno dicen lo que usted acaba de expresar, un rezago en infraestructura, digamos el tema de salud también muy complicado, muy difícil, el tema presupuestal, se van a recibir las arcas prácticamente vacías. ¿Cómo recuperar el país? El próximo presidente o presidenta pues no la va a tener nada fácil. No va a ser fácil, pero aquí hay que tener muy claro que por un lado
hay que trabajar en dos frentes paralelos: recuperar la seguridad de la mano de la fuerza pública, de la recuperación del aparato de inteligencia, de equipamiento para las Fuerzas Armadas, de moral y seguridad jurídica para esas Fuerzas Armadas, acabar con la paz total, recuperar la operatividad, trabajar con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido y pues los países amigos, desvertebrar las estructuras económicas y legales de todos estos grupos criminales de narcos, entender que toda esa plata la tenemos que decomisar, captar para atender las necesidades más urgentes en Colombia en materia de educación, salud, emprendimiento y todo esto. Así que ese es el primer frente, el frente de la seguridad. Tenemos que tener tecnología, colaboración ciudadana, recompensas, objetivos de alto valor. Y por el otro lado, el económico, que requiere un gasto racional. Tenemos que hacer un recorte del gasto, acabar con el despilfarro, recuperar la confianza inversionista, la confianza de la banca, tener un plan de crecimiento sostenible impulsado en infraestructura, vivienda, comercio, turismo y agro, y no en un solo peso. Te digo que eso va a ser fundamental. Y entender que la pobreza hay que atenderla de una manera seria, darles a los muchachos no plata para que no maten. El sicario de Miguel Uribe, el que disparó contra Miguel Uribe, había estado en ese plan y pues no le sirvió evidentemente para nada. Lo que es claro es que le pagaban mientras mataba y se preparaba para seguir matando. A los muchachos hay que darles educación, un primer empleo, un crédito para emprendimiento, un crédito para una primera vivienda, así no tengan historial crediticio. La banca va a tener que entender que para dinamizar la economía necesitamos poner plata en la calle a punta de oportunidades. A mí me dicen en todas partes: Vicky, por favor, piense que no tengamos que dar cuota inicial para una casa, nosotros pagamos, que nos presten todo. Y es que en muchos países como Estados Unidos hay créditos donde prestan todo para poder tener una casa, un carro, para tener una oportunidad. Y la misma banca reconoce que no hay nadie mejor paga que una persona que no tenga plata, o sea, una persona pobre, porque agradece, porque hay una gratitud inmensa de poder tener esa oportunidad. Entonces en todo eso vamos a trabajar y va a hacer de Colombia un país mejor. Que hace usted por el país, en el top 3 de las preocupaciones de los colombianos, ¿cuál es ese top 3? El sistema de salud, que lo destrozaron y lo tenemos que recuperar. La seguridad, porque ya da miedo ir a la calle y muchas zonas del país están en manos de los bandidos. Hay zonas secuestradas: el Cauca, Chocó, el Catatumbo, Tolima, Huila, todo el suroccidente, el sur del país. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Hay problemas en algunas zonas de Antioquia, problemas críticos en la costa Caribe, la Guajira. Vámonos a Arauca, los Santanderes. Entonces tenemos en Cundinamarca, hay problemas. Entonces ese mandato es clave, crucial. Salud, seguridad y corrupción. Porque si se nos siguen robando la plata, no vamos a dar para nada. Y esa corrupción va ligada, nosotros hemos dicho, vamos a hacer una cárcel en la selva, a donde vayan los corruptos y los peores criminales. Los corruptos tienen que pagar sus penas completas sin rebajas y les vamos a quitar toda la plata para que se vaya a atender a los más pobres. Y es fundamental entender que dentro de todo esto está el gasto racional del cual le hablaba. Y es que no podemos seguir despilfarrando la plata. Esta gente está, yo digo que se van a robar hasta los inodoros, oye. Está robándose todo y está despilfarrando todo, no les importa. Vamos a atender a manejar la economía de una manera responsable. Sí. Ahí me sonó usted un poquito a Bukele e incluso a Trump, porque Trump acaba de inaugurar una cárcel en los Everglades. ¿No le molesta que la comparen con Bukele, por ejemplo? Yo no quiero ser igual a nadie. Yo quiero ser Vicky. Quiero ser la primera mujer presidente de Colombia, no como una obsesión personal, sino como un propósito de recuperar, de rescatar a Colombia,
de darle un nuevo rumbo a nuestro país. Pero es que sí tenemos que atender la política carcelaria con sus problemas. No podemos seguir con la corrupción en las cárceles, no podemos seguir favoreciendo a los extorsionistas en las cárceles, no podemos seguir con ese hacinamiento. Hay que dar el paso, hay que hacer cárceles, pero hagámoslo en la selva, con un proyecto productivo importante. Cambiemos el sistema carcelario de tal manera que el recluso tenga que trabajar obligatoriamente. ¿Por qué tenemos que mantener a los reclusos? ¿Por qué? ¿Por qué gastarnos un montón de dinero para que una persona que ha cometido un delito pueda vivir, en lugar de gastar esa plata para que un niño pueda comer bien y desarrollar bien su cerebro y su inteligencia y tener mejores colombianos en el futuro? Entonces, que esos reclusos trabajen, que tengan proyectos productivos y cárceles seguras. Hay que hacer cárceles seguras, de donde no se escapen, de donde no se vuelen, de donde se les respete sus derechos humanos, sí, pero donde vivan como criminales. Cada día nos levantamos aquí con un escándalo protagonizado por alguien del gobierno nacional. El gobierno y los amigos del gobierno dicen que es una persecución de los medios de comunicación, una persecución de la oposición y demás. ¿A usted le sorprendió que empezaran a aparecer tantos y tantos y tantos escándalos en este gobierno? Yo la vi a usted entrevistando muchas veces al actual presidente. ¿Usted tuvo en algún momento la confianza de que este gobierno fuera diferente? No te digo que yo denuncié los petrovideos con la redacción de Semana 10 días antes de la segunda vuelta. Entonces, el pronóstico sobre un gobierno de Petro era reservado. Todos sabíamos de dónde viene Petro, de un grupo terrorista como el M-19. Yo no tenía ninguna fe, además había sido un muy mal alcalde de Bogotá, pésimo alcalde de Bogotá, le encanta la revuelta, le encanta esta cosa que promovió en el estallido, la primera línea. Él ha hecho de todo para que queden libres. Lo que pasa es que la justicia pues ha actuado y hay gente condenada de la primera línea hasta por tortura. Así que yo sí sabía que el gobierno de Petro iba a ser terrible. Él personalmente también es terrible, da muy mal ejemplo, no entiende su estatus, su obligación moral estando en la presidencia de la República. Hoy, por ejemplo, no sabemos quién es la primera dama, si la persona de Panamá o la persona que lo acompañó en la posesión, y una cantidad de cosas que no es por tema de moral, sino de buen ejemplo, de buen ejemplo. Él es un especialista en dar mal ejemplo. Hace como 15 días estuvo aquí Daniel Samper, estuvimos hablando con él, estuvo presentando su Locombia, y él no sabía que el Tolima le aporta 2 ministros al gobierno Petro, el ministro de Salud y ahora el ministro de Justicia. Polémico ministro de Justicia. Se lo menciono para la siguiente pregunta. ¿Usted cree, Vicky, que hay un peligro real que se cierne sobre la democracia de este país? Antes de responderle eso, le diría que no le ponga esa carga al Tolima. Ellos se representan a ellos solos, ellos no representan al departamento del Tolima ni a los tolimenses. Es una vergüenza lo que han hecho en este gobierno, por supuesto, es una vergüenza. Entonces, empezaría por librar a los tolimenses de cualquier responsabilidad o culpa o representatividad por lo que hayan hecho estos miembros del gabinete, que son horrorosos, y que lo único que han hecho es uno destruir la salud y el otro querer destruir la Constitución. Entonces no. Y segundo, pues claro que el país sí está en peligro, está en riesgo, en un alto riesgo. Lo que vimos en la Alpujarra, donde estaban gobierno, bandidos y un precandidato, es una muestra clara de que están juntos, de que son un peligro para Colombia, para el futuro, para los colombianos, de que van a actuar juntos, y nosotros, que somos mayoría, tenemos también que actuar juntos, los trabajadores, las buenas personas, los buenos ciudadanos, los que no cometemos delitos, los que amamos profundamente a nuestro país, los que somos valientes por millones, y así podemos ganar en primera vuelta, como yo le decía a usted que se sorprendió, pero es la única manera de rescatar a Colombia. La presidenta Victoria Eugenia Dávila Hoyos, ¿cómo va a atacar
un tema que usted ha venido mencionando y que usted, digamos, desde la revista Semana y mucho antes, pues puso al descubierto, el tema de la corrupción. En su gobierno, ¿eso cómo se va a atacar? Queremos tener una cárcel especial, como se lo decía, en la selva, con proyectos productivos donde los reclusos tengan que trabajar y pagar su propia comida con su trabajo y demás, con un sistema que sea justo para ellos, pero que sea justo para el Estado, porque no tenemos por qué estar pagando digamos, la supervivencia de unas personas delincuentes o cuestionadas para quienes no hayan sido condenados. Pero dicho esto, el corrupto tiene que pagar las penas completas. El corrupto no puede tener rebajas. Tiene que ir a cárceles normales. Y vamos a quitarle sus bienes, de tal suerte que eso se vuelva plata líquida para educación, salud, emprendimiento, oportunidades para los más pobres, para los más sencillos, comida para los niños. Porque a los niños que no comen bien no se les desarrolla bien el cerebro. Entonces necesitamos que sean niños muy bien alimentados. La corrupción lo que requiere de primero es tener a alguien en la presidencia que no sea manchado por la corrupción, que no sea corrupto, que no robe ni deje robar, que no haya robado. Eso es lo primero, ese es el requisito uno, para mí fundamental. Y tener una gran firmeza, una determinación, una voluntad política. Nosotros hemos planteado la creación de un bloque de búsqueda anticorrupción interdisciplinario, interinstitucional, que vaya tras la casa de los corruptos. Aquí sabemos muchos corruptos dónde están y quiénes son, pero tenemos que decirle embajador, candidato, ministro, pues eso se tiene que acabar en Colombia y que respondan ante la justicia. Y vamos por toda esa plata. Es que 80 billones de pesos en un año se van a los bolsillos de los corruptos, es una barbaridad. Sí. Petro está desconfiando del sistema electoral. ¿Usted confía en la transparencia de las próximas elecciones en las que usted va a participar? Yo desconfío profundamente de Petro y su gobierno. Si él les está poniendo el ojo a las elecciones del 26, más allá de ser un garante de que esas elecciones sean libres y democráticas, tenemos que estar advertidos. Esa es una amenaza. ¿Qué va a hacer con las elecciones? ¿Las va a manipular? ¿Se las van a robar? ¿Va a haber fraude? ¿Van a decir que los resultados no son los que son, como hizo Maduro en Venezuela, el narcodictador? Entonces tenemos que estar muy conscientes de que Petro tiene un plan con las elecciones. Por eso lo de los pasaportes, a él eso no le importa. Fue la excusa que encontró para poder meterse de fondo al tema de las elecciones. Hay que rodear al registrador, hay que rodear al sistema electoral, sistema del que hoy dice que lo fue, pero que desconfía, descarado. Hace unos días por el top, pasiones de su juicio, los mayores escándalos de este gobierno, 3 de los escándalos del gobierno. No, pues te digo, los terribles. Todo lo del hijo, Iday Vázquez, las de que es tremendas, es que es el hijo del presidente, hoy está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. No han dejado que el juicio empiece y yo no sé qué irán a hacer, pero pues ya sabe la verdad, ¿no? La forma como financiaron la campaña, cómo llegaron al poder, el escándalo de corrupción de la UNGRD, horrible, cómo se robaron toda esa plata, cómo les mandaron, según ellos mismos, porque todos los escándalos han nacido en el propio petrismo, en el propio gobierno, cómo les mandaron, según los testimonios de Olmedo y de Schneider, maletines con plata en efectivo al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, y al entonces presidente del Senado, Iván Name, están presos. Todo por pasar de manera corrupta las reformas. Es que de verdad es una banda. Ahí hay una banda. Vicky, nos escuchan, seguramente usted estará aquí en Ibagué, estará en el departamento del Tolima, tendremos la oportunidad de hablar aquí en este escenario, en esta cabina, pero nos escuchan en el Tolima, nos escuchan en el Huila y nos escuchan en parte de Cundinamarca. Una reflexión final para todos estos oyentes de La Voz del Pueblo. La reflexión final es que tenemos que estar juntos, que estamos recogiendo las firmas del movimiento Valientes,
que sé que los valientes en Colombia somos millones, que estamos en pie, que el mandato es de la unión, que no se me desesperen, no se pongan tristes, no se decepcionen. La cosa está difícil, compleja, pero no es imposible. Si nos unimos, lo vamos a lograr, vamos a rescatar a Colombia. Nuestro país tendrá otro rumbo, un rumbo bonito, por un país seguro, por una economía floreciente, por un país que luche frontalmente contra la corrupción, que atienda la pobreza de manera seria, solidaria y empática, que rescate el sistema de salud como un sistema digno y que dé el salto tecnológico que tenemos pendiente. Esa es la tarea, la estamos haciendo, todos podemos aportar, todos aquellos que nos están escuchando en este momento, en Ibagué, en el Tolima, donde sea. Vamos para adelante, fuerza, valentía, decisión, firmeza y unos sentimientos bonitos por un país diferente. Vicky, muchas gracias, un abrazo y muchísima suerte en esta labor, en esta campaña. Digamos, usted tiene un reto enorme como todos los candidatos. Le deseamos muchísima suerte de corazón. Gracias a ti, que Dios te pague y un abrazo para ti y todos los oyentes.